¿Alguna vez has pensado en los misterios que esperan ser descubiertos bajo tierra? Como un detective, la arqueología revela secretos que han estado ocultos durante miles de años. Sin embargo, no todos los hallazgos son para los asustadizos y grotescamente violados esqueletos descubiertos recientemente en Irlanda. Han arrojado nueva luz sobre nuestra creciente obsesión con los vampiros y nuestro miedo a los no muertos. Estos horribles descubrimientos te dejarán helado de miedo. ¿Cuáles son los descubrimientos arqueológicos más aterradores jamás realizados? Únete a nosotros mientras desentrañamos los 20 descubrimientos arqueológicos más espeluznantes jamás realizados. Bienvenidos a lo nunca contado. Número 20. El osario de Sedlec. La iglesia de los huesos. El osario de Sedlec, situado debajo de una pequeña capilla católica romana en la República Checa, alberga un espectáculo peculiar y un tanto misterioso. Una disposición de más de 40.000 huesos humanos que forman decoraciones artísticas en el interior de la capilla. Esta iglesia, a una hora de Praga en la República Checa, alberga a más de 40.000 personas fallecidas. Esta iglesia de huesos tiene sus raíces en el siglo XIII, cuando un poco de tierra del Gólgota se esparció sobre el cementerio, convirtiéndolo en un codiciado lugar de enterramiento. A medida que el espacio se reducía, los esqueletos descubiertos encontraron un lugar en la capilla, donde más tarde se los moldeó de manera creativa para crear varias decoraciones, incluido un candelabro y el escudo de armas de Schwarzenberg, todos ellos elaborados con huesos humanos. Esta atracción inquietante pero fascinante cautiva a visitantes de todo el mundo, ofreciendo una mezcla única de historia del arte y la contemplación de la mortalidad. Más allá de ser un mero lugar turístico, el osario de Sedlec sirve como un conmovedor recordatorio de la certeza de la muerte y la naturaleza fugaz de la existencia humana. Número 19. El ejército de terracota. Los guardianes subterráneos de China. En 1974, los agricultores de Xi'an, China, se toparon con un hallazgo extraordinario. Un ejército subterráneo de guerreros de terracota de tamaño natural que montaban guardia en silencio cerca de la tumba del primer emperador de China, Qin Shi Huang. Es un enorme ejército de cerámica que se está desenterrando lentamente de la tumba, donde ha permanecido durante más de 2000 años. Este enorme ejército de arcilla incluye más de 8000 soldados, 130 carros y 670 caballos, diseñado para acompañar al emperador en el más allá. Cada guerrero es una obra maestra única que muestra la notable artesanía de la antigua China. Enterrado durante más de 2000 años, el ejército de terracota tiene un gran significado arqueológico y ofrece información sobre los logros militares, culturales y artísticos de la dinastía Qin. Sin embargo, el sitio sigue cubierto de misterio. Las razones que se esconden tras la creación de estas esculturas y los métodos que utilizaban los antiguos artesanos para crear un ejército tan detallado y numeroso siguen desconcertando a los expertos, lo que envuelve a este notable descubrimiento en un aura encantadora de misticismo. Sin embargo, algunos historiadores señalan que en la antigua China, hace unos 3000 años, la gente creía en una vida después de la muerte en la que los reyes o los nobles, cuando morían, eran enterrados con sus sirvientes. Esta práctica implicaba sacrificios humanos, pero los críticos creen que podrían haber utilizado sustitutos como figuras de arcilla. Número 18. Las tumbas de vampiros de Europa. En varias partes de Europa, especialmente en Polonia y Bulgaria, los arqueólogos han descubierto tumbas que revelan una aterradora historia de miedo y superstición. Estas tumbas, a menudo denominadas tumbas de vampiros, presentan esqueletos con barras de hierro o piedras colocadas a la fuerza en la boca, el corazón o las extremidades, un método que se cree que evita que los fallecidos regresen como vampiros. Estos entierros, que datan del siglo XII y antes, revelan el miedo generalizado a lo demoníaco durante la Edad Media en Europa. En 2013, en el distrito búlgaro de São Paulo, se descubrieron los restos de 2 hombres con barras de hierro atravesadas en el pecho, lo que arrojó luz sobre esta oscura práctica. De manera similar, en Polonia se han encontrado tumbas con las cabezas removidas y colocadas entre las rodillas o las manos, lo que sirve como otra estrategia para garantizar que los muertos permanezcan muertos. En un pueblo de Polonia, los arqueólogos tropezaron con los restos de una vampiresa durante una excavación en un cementerio del siglo
siglo XVII en Pien. Este descubrimiento reveló a una mujer cuya garganta estaba inmovilizada por una hoz con un dedo del pie cerrado con un candado, con el objetivo de evitar su regreso de entre los muertos. Sorprendentemente, los restos esqueléticos sugerían su alto estatus social, con una gorra de seda en la cabeza y un diente largo. El entierro incluía medidas peculiares tomadas hace siglos por aquellos preocupados por la resurrección de los muertos, una hoz colocada sobre su cuello y un candado en un dedo del pie. La hoz habría decapitado al supuesto monstruo si se hubiera sentado. Si bien el candado simbolizaba la imposibilidad de su regreso, el diente largo de la mujer podría haber alimentado la creencia del siglo XVII de que era una chupasangre. La exploración arqueológica comenzó entre 2005 y 2009 cerca de Bydgoszcz, descubriendo tumbas de la Edad Media temprana con objetos valiosos. Al regresar más tarde, se centraron en un cementerio del siglo XVII dañado por la agricultura, revelando la tumba que fue inmediatamente reconocida como un entierro antivampírico. Estos hallazgos ofrecen una visión aguda de la mentalidad de la Edad Media. Llenas de miedo a lo sobrenatural, las tumbas de vampiros no solo reflejan las costumbres funerarias de la época, sino que también brindan información sobre las leyendas y mitos que dieron forma a estas sociedades antiguas. 17. Las momias que gritaban en Egipto. Los científicos pudieron imitar la voz de Nessi-Amun al recrear su boca y sus cuerdas vocales con una impresora 3D. Les permitió producir un solo sonido. Los faraones de Egipto son bien conocidos por sus grandes pirámides y momias misteriosas. Pero dentro de los antiguos cementerios se encuentran descubrimientos que provocan más inquietud. Entre ellos se encuentran las momias que gritan, capturadas con la boca abierta, aparentemente atrapadas en un grito final. Contrariamente a las antiguas maldiciones, esta aterradora visión surge naturalmente después de la muerte. Si la mandíbula no está asegurada, puede abrirse durante la descomposición, creando la ilusión de un grito interminable. Una de las momias más famosas que gritan, el hombre desconocido, fue descubierta a fines del siglo XIX. Su expresión contorsionada y sus manos atadas insinúan una historia de misterio y posible ejecución. Varias teorías especulan sobre su identidad, que van desde un príncipe avergonzado hasta un dignatario extranjero. Otro ejemplo sorprendente es la momia de Mare-Samun, una cantante del templo cuya boca abierta realza su rostro realista. Estas momias inquietantes ofrecen visiones invaluables de las antiguas costumbres funerarias egipcias y las creencias sobre la vida después de la muerte. Sus expresiones inquietantes continúan fascinando y perturbando tanto a los visitantes como a los investigadores, desentrañando misterios del pasado lejano. Número 16. El sacrificio masivo de niños en Perú. Este esqueleto de niño es parte de lo que los arqueólogos están dirigiendo como el sitio de sacrificio de niños más grande descubierto hasta ahora. Hace mucho tiempo, la gente de diferentes partes del mundo, incluso en algunos lugares hoy en día, seguía una tradición de ofrecer sacrificios a sus dioses. El sacrificio significaba renunciar a algo valioso para obtener algo más importante. Estos rituales a menudo incluían dar comida, animales y a veces incluso personas. Pero en el antiguo Israel y Perú, hubo un grupo que llevó esta práctica a un nivel mucho más oscuro: el sacrificio de niños. En 2011, se hizo un descubrimiento impactante en un sitio llamado Huanchacito Las Lamas, en el norte de Perú. Los arqueólogos en Perú dicen haber descubierto el sitio de enterramiento de sacrificios de niños más grande del mundo. Aquí se encontraron los restos de más de 140 niños y 200 jóvenes lamas, víctimas de un sacrificio masivo. La datación por radiocarbono sugiere que este evento ocurrió alrededor de 1400 a 1450 después de Cristo, durante el apogeo de la civilización Chimú. Este sacrificio masivo, que se cree fue una respuesta a una grave crisis ambiental, posiblemente causada por un evento del Niño, se destaca como uno de los ejemplos más grandes de sacrificio de niños en las Américas. Los niños, de entre 5 y 14 años, fueron descubiertos con el pecho abierto, lo que indica una posible extracción del corazón. Junto a ellos, se encontraban posiblemente lamas que ofrecían sus ofrendas para complacer a los dioses o acompañar a los niños en el más allá. Este descubrimiento permite comprender mejor los rituales y creencias del pueblo Chimú y revela las medidas extremas que tomaban en tiempos de crisis. Número 15. La flota fantasma de Truck Lagoon.
La laguna de Truk, situada en el Pacífico Central cerca de Nueva Guinea, es una parte vital del estado de Chuuk en los Estados Federados de Micronesia. Esta laguna sirvió como un excelente puerto natural para que Japón salvaguardara sus grandes barcos durante la guerra. Los japoneses trasladaron allí estratégicamente su ejército, fortificaron las islas e incluso construyeron una pista de aterrizaje. Este éxito atrajo la atención de Estados Unidos, que la etiquetó como el Gibraltar del Pacífico. Sin embargo, en febrero de 1944, la laguna de Truk se convirtió en el punto focal de un ataque aéreo masivo de Estados Unidos, conocido como Operación Hailstone. Durante este ataque de 2 días, más de 60 barcos y cientos de aviones se hundieron y descansaron en su tumba acuática. Hoy, estos restos sumergidos forman un misterioso museo submarino que conserva reliquias de la guerra como tanques, aviones, armas y pertenencias personales de los soldados. El ataque destruyó más de 250 aviones japoneses, la mayoría de los cuales no pudieron despegar porque acababan de llegar de Japón y estaban parcialmente desmontados. Los pocos que lograron despegar fueron destruidos, mientras que Estados Unidos perdió 25 aviones, principalmente debido al intenso fuego antiaéreo de las defensas de los camiones. Con el tiempo, los corales y la vida marina han reclamado estos restos, creando un paisaje inusual donde la historia y la naturaleza se unen. Cada barco hundido lleva su propia historia, ofreciendo una visión de las vidas de quienes sirvieron a bordo. La flota fantasma de Truk Lagoon no solo es un tesoro arqueológico, sino también un recordatorio conmovedor del poder destructivo de la guerra y las vidas humanas enredadas en sus consecuencias. Número 14. Cadáveres de pantanos que conservaron restos humanos misteriosamente. Se han descubierto cuerpos humanos bien conservados en las turberas del norte de Europa, lo que ha provocado fascinación e inquietud. Algunos de estos cuerpos datan de la Edad del Hierro, y las condiciones únicas de los pantanos, caracterizadas por la acidez y el bajo nivel de oxígeno, los han momificado de forma natural. Lo que distingue a estos descubrimientos es el asombroso nivel de conservación. Su piel, cabello e incluso expresiones faciales permanecen notablemente intactas, ofreciendo una poderosa ventana al pasado. Uno de los cuerpos de pantano más famosos es el hombre de Toland, encontrado en Dinamarca en 1950. Inicialmente confundido con una víctima reciente de asesinato debido a su apariencia fresca, investigaciones posteriores revelaron que vivió alrededor del 400 a.C. y probablemente fue víctima de sacrificio ritual, una práctica común en la Europa de la Edad de Hierro. De manera similar, el hombre de Grauwala, también descubierto en Dinamarca, está tan bien conservado que incluso su barba incipiente todavía es visible. Estos cuerpos antiguos ofrecen información valiosa sobre varios aspectos del pasado, incluida la vestimenta, la dieta, la salud y las circunstancias potencialmente violentas o ritualísticas que rodearon sus muertes. Sin embargo, son sus expresiones conservadas, a veces pacíficas, a veces angustiadas, las que invitan a un estudio de sus vidas y las historias no contadas que contienen. 13. Las tumbas de brujas de Escocia. En los hermosos paisajes de Escocia, una marca indeleble de dolor histórico está grabada en el terreno, la conmovedora sombra de las tumbas de brujas. Estos lugares dan testimonio de la horrible historia de los juicios a las brujas escocesas, un capítulo aterrador de la historia en el que miles de personas se enfrentaron a acusaciones infundadas de practicar la brujería. Durante el violento período que va desde el siglo XVI al XVIII, en medio de esta trágica narración, surge uno de los lugares más gráficos, el Pozo de las Brujas, un monumento modesto pero triste cerca del castillo de Edimburgo. Esta humilde estructura sirve como prueba del mismo lugar donde numerosas brujas acusadas encontraron su prematura muerte. Las excavaciones arqueológicas que se están llevando a cabo en diversas regiones de Escocia han sacado a la luz pruebas tangibles de estas brutales ejecuciones, que a menudo han sido sometidas a destinos terribles, como la quema en la hoguera o el ahogamiento. Al descubrir fosas comunes y restos de tortura, estas excavaciones revelan las tristes historias de los acusados. Sorprendentemente, estos cementerios a menudo carecen de los marcadores habituales, lo que refleja la creencia popular de que los acusados de practicar la brujería eran considerados inmerecedores de un entierro cristiano. Estos lugares sagrados no solo son testigos de crímenes históricos, sino que también simbolizan una era llena de salvajismo generalizado e injusticia flagrante. El miedo y la superstición, entretejidos en las creencias sociales, alimentaron una persecución interminable de los inocentes. Cada tumba de brujas se alza como un nítido recordatorio del dolor colectivo que soportaron aquellos acusados injustamente y sirve como una marca que nos conecta con las profundidades de la historia humana.
Número 12. Los vikingos sin cabeza de Dorset. En un fascinante descubrimiento arqueológico, los investigadores revelaron los restos de vikingos sin cabeza que fueron víctimas de una misteriosa y oscura masacre durante la Edad Oscura. La impactante revelación se desarrolló en una cantera en Ridgway Hill, Dorset, conocida por su atractivo paisaje natural. El sitio, que alguna vez fue un cruce de caminos en una importante calzada romana, ahora domina la nueva carretera de alivio de Weymouth. Creada para los Juegos Olímpicos de 2012, esta región, llena de túmulos funerarios llamados túmulos, desentrañó un cementerio distintivo durante la excavación. A diferencia de los típicos lugares de descanso tranquilos, este sitio contaba una historia sombría de muertes violentas. La ingeniería civil de Skanska, responsable de la construcción de las carreteras de emergencia, contrató a la arqueología de Oxford para la excavación en septiembre de 2018. Armados con tecnología avanzada, los arqueólogos identificaron y recuperaron cuidadosamente 54 esqueletos y 51 cráneos. Las víctimas, principalmente hombres menores de 25 años, fueron masacrados y colocados en un montón con sus cabezas apiladas. Cerca de allí surgió una revelación impactante. Faltaban 3 cráneos, lo que indicaba posibles recuerdos o exhibiciones horribles en picas. Las pruebas de radiocarbono situaron los huesos entre el 910 y el 1030 después de Cristo, lo que los ubica firmemente en la Edad Oscura. Curiosamente, el análisis de los dientes apuntó a un origen de las regiones árticas y subárticas del norte de Europa, lo que significa que estos individuos eran vikingos. Los vikingos tuvieron un final brutal, soportando múltiples golpes de espada en sus cráneos, mandíbulas, cuellos, manos y brazos. Su singular decapitación de adelante hacia atrás sugería una postura obstinada en sus momentos finales. Sorprendentemente, no se encontró ropa ni artefactos en la tumba, pintando un sombrío retrato de un destino degradante y terrible para las víctimas. El doctor Britt Bay, de la Universidad de Cambridge, propuso un vínculo con los guerreros vikingos de élite, conocidos como los Jomsvikings, conocidos por su crueldad. El limado cosmético del diente de una víctima insinuaba una imitación de Harold Bluetooth, quien limaba y pintaba sus dientes con pasta azul. Los restos, muestras históricas desafiantes, se exhiben en el Museo del Condado de Dorset y ofrecen una perspectiva única sobre la historia militar vikinga en Inglaterra. Número 11. El mecanismo de Antikythera. El mecanismo de Antikythera, encontrado en un naufragio cerca de la isla griega de Antikythera en 1901, es un artefacto fascinante, elogiado como el ordenador analógico más antiguo del mundo. Originado alrededor del año 100 a.C., este notable dispositivo consta de más de 30 engranajes de bronce complejos, ordenados cuidadosamente en una caja de madera. Su complejidad era increíblemente adelantada a su tiempo, sin una tecnología comparable vista durante unos 1000 años. Inicialmente desconcertados por su propósito, los académicos gradualmente desentrañaron sus misterios a través de décadas de investigación y tecnología de imágenes moderna. La función principal de los mecanismos era predecir posiciones astronómicas y eclipses y rastrear los ciclos de los Juegos Olímpicos. Su esfera frontal muestra el zodíaco griego y un calendario solar, mientras que la parte posterior revela un calendario lunar y pronostica eclipses lunares y solares. El nivel de reducción y complejidad de sus piezas se asemeja a un reloj del siglo XVIII, mostrando un logro extraordinario en ingeniería antigua. El mecanismo de Antikythera no solo desafía nuestra comprensión de la tecnología griega antigua, sino que también implica que nuestros antepasados poseían tecnología más avanzada de lo que se creía anteriormente. Este increíble artefacto sirve como un vínculo tangible con nuestro pasado científico, ilustrando los primeros esfuerzos humanos por comprender y medir las complejidades del universo. El mecanismo de Antikythera continúa cautivando a científicos, historiadores y al público, simbolizando la naturaleza ingeniosa y curiosa del espíritu humano. Su descubrimiento nos ha ilustrado profundamente sobre el poder tecnológico del mundo antiguo, reconfigurando nuestra visión de los avances tecnológicos históricos. En el número 10 están las ruinas de Sanxingdui, la civilización perdida de China. En 1986, en la ciudad de Sanxingdui, China, unos trabajadores de la construcción tropezaron con 2 fosas de sacrificio, revelando los restos de una antigua civilización perdida en el tiempo. Este extraordinario escondite contenía cientos de máscaras de bronce y oro, estatuas y figurillas, junto con innumerables piezas de mármol y jade. Los historiadores chinos aclamaron este descubrimiento como uno de los hallazgos más importantes del siglo XX,
datando el sitio entre 3000 y 5000 años antes de la revelación en Sun Qingdui. Los orígenes de la civilización china se asociaron principalmente con la cuenca del río Amarillo, un punto focal en China. Sin embargo, el descubrimiento desafió esta noción, revelando culturas avanzadas en las afueras de la cuenca del río Amarillo que contribuyeron significativamente a la formación de la civilización china. Se creía que la civilización china del descubrimiento de San Qingdue surgió de la cuenca del río Amarillo. Los artefactos, misteriosamente rotos, quemados y enterrados en dos fosas, siguen siendo un aspecto desconcertante de esta civilización desaparecida. Solo existió durante unos 350 años. Para agregar más misterio, la cultura Xiangxingdui dejó atrás docenas de cabezas de bronce con características especiales. Algunos especulan si estos artefactos simbolizan a los antiguos astronautas o seres submarinos. Las máscaras, con sus características particulares e inusuales como orejas y ojos grandes, se desvían de la apariencia de los humanos modernos. Surge la pregunta, ¿estas máscaras indican visitantes fantasmales que interactuaron con nuestro planeta en la antigüedad? ¿Podría esto explicar potencialmente la desaparición repentina de esta civilización avanzada? El misterio se hace más profundo a medida que reflexionamos sobre el destino de la cultura San Qingdui, que dejó tras de sí artefactos que provocan especulaciones sobre su origen y la posibilidad de influencias extraterrestres o híbridas. Número 9. Los rituales caníbales de Herxheim. En el encantador pueblo de Herxheim, en Alemania, los arqueólogos han descubierto un aterrador yacimiento neolítico que data de aproximadamente el año 5300 a.C. Este descubrimiento expone evidencias cautivadoras de canibalismo masivo, ya que los huesos humanos muestran signos inequívocos de cortes y masticaciones. Lo que una vez fue un asentamiento ahora alberga una gran colección de restos humanos, muchos de los cuales fueron sometidos a prácticas rituales como romper, descarnar e incluso mezclar con huesos de animales. La motivación precisa detrás de estas prácticas sigue siendo un tema de intenso debate entre los académicos. Algunos proponen que estas acciones eran parte de un ritual retorcido potencialmente vinculado a una crisis o guerra, mientras que otros postulan una teoría más sombría que sugiere una forma de culto a los antepasados. El yacimiento de Herxheim es un fascinante rompecabezas que desafía nuestra comprensión de las sociedades europeas primitivas. Desvela una faceta compleja y quizás más oscura de la vida neolítica, que nos lleva a reflexionar sobre las motivaciones y creencias que llevaron a estas prácticas inquietantes. Número 8. Aves gigantes de Moabones. En 1976, en las profundidades de Honeycomb Hill, en la isla sur de Nueva Zelanda, los trabajadores forestales encontraron aves gigantes de Moabones, Nueva Zelanda. Los trabajadores forestales tropezaron con una puerta de entrada al pasado antiguo del país. El yacimiento reveló los restos preservados de grandes criaturas con una sola vértebra tan grande como la cabeza de un niño y huesos de las piernas tan gruesos como el brazo de un hombre. Eran los restos de aves enormes, algunas de las más colosales y extraordinarias que jamás caminaron sobre la tierra. La más poderosa de ellas medía casi 2.70 metros de altura y pesaba casi un cuarto de tonelada. Estas criaturas desempeñaron un papel vital en el ecosistema, evidente en sus interacciones con la flora y la fauna nativas. Lo que añade misterio a su descubrimiento es la perspectiva que proporciona sobre el impacto de las actividades humanas en el medio ambiente. Los moas, estas colosales aves, se extinguieron poco después de la llegada de los maoríes, el pueblo polinesio indígena de Nueva Zelanda. Esta rápida extinción pone de relieve el delicado equilibrio entre las especies y sus entornos y cómo las acciones humanas pueden alterarlo profundamente. El estudio de los huesos de moa sigue siendo un punto de interés, ya que ofrece información valiosa sobre la biología evolutiva, la ecología de los animales extintos y las consecuencias de las actividades humanas sobre la biodiversidad. Estos antiguos gigantes de Nueva Zelanda sirven como un doloroso recordatorio de las maravillas perdidas del mundo natural y subrayan la importancia de preservar la biodiversidad que aún existe. El número 7. La fosa común de la gripe española. La gripe española de 1918 se considera una de las pandemias más letales de la historia, que se cobró alrededor de 50 millones de vidas en todo el mundo. La infraestructura desbordada de la ciudad obligó a la creación de fosas comunes, dispuestas a toda prisa y a menudo sin marcar. Como el número de muertos superó con creces la capacidad de los métodos de entierro tradicionales, miles encontraron su lugar de descanso final en estos oscuros terrenos, lo que hizo que la gripe española fuera especialmente
potencialmente dañina fue su capacidad de cobrarse rápidamente la vida de adultos jóvenes sanos. Sumado a la ausencia de tratamientos médicos efectivos en esa época, la exploración arqueológica e histórica de estas fosas ha revelado información crucial sobre los efectos sociales y culturales de la pandemia. Narra la historia de un mundo sorprendido por una crisis de este tipo. Si bien estas fosas comunes sirven como un oscuro recordatorio del pasado, también imparten una lección vital para el futuro. Destacan la importancia de la preparación y la cooperación global para enfrentar las pandemias. Las pandemias de 1918 transformaron las sociedades y dejaron una marca duradera en las políticas de salud pública. En sexto lugar, las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca, una colección de grandes dibujos antiguos grabados en el desierto de Nazca en el sur de Perú, han desconcertado a expertos y narradores durante muchos años. Construidas por el pueblo Nazca entre 500 a.C. y 500 después de Cristo, estas notables figuras varían desde líneas y formas simples hasta representaciones detalladas de animales, humanos y plantas, y algunas miden más de 200 metros de ancho. Debido a su gran tamaño, solo se pueden ver completamente desde el aire, lo que genera varias ideas sobre su propósito, que van desde ser marcadores celestiales hasta creaciones de seres fantasmales. Los estudios propusieron que estas líneas desempeñaban un papel en las prácticas ceremoniales destinadas a invocar el agua y la fertilidad en la región típicamente seca. Los dibujos se elaboraron quitando los guijarros de color marrón rojizo cubiertos de óxido de hierro que cubren la superficie del desierto de Nazca, revelando la tierra de color más claro debajo. Número 5. La ciudad hundida de Baiae. Bajo las aguas del Golfo de Nápoles en Italia se encuentra la ciudad hundida de Baiae, un antiguo refugio romano conocido por su riqueza y plenitud. En su apogeo, Baiae sirvió como un escape lujoso para la élite de Roma, con lujosas villas, spas y reuniones famosas llenas de excesos. Desafortunadamente, la actividad volcánica provocó que gran parte de la ciudad se sumergiera en la bahía de Nápoles. Hoy, estos restos submarinos constituyen el Parque Arqueológico Submarino de Baiae. Para los buceadores y arqueólogos, este mundo sumergido revela las calles antaño vibrantes, las villas adornadas con mosaicos, las estatuas y los balnearios termales que una vez albergaron a emperadores como César Nerón y Calígula. La ciudad submarina bien conservada ofrece una ventana distintiva a la arquitectura y la sociedad romanas. La ingeniería civilizada de los baños termales es una prueba del avanzado conocimiento de los romanos en construcción e hidráulica. Las ruinas hundidas de Baiae narran una historia de despilfarro, autoridad y la eventual decadencia del Imperio Romano. Junto con las fuerzas imparables de la naturaleza que recuperaron la ciudad, ya sea para visitantes curiosos o investigadores dedicados, explorar la ciudad sumergida de Baiae ofrece un viaje inquietante al pasado, descifrando los misterios de una ciudad perdida que una vez simbolizó el apogeo de la riqueza y el lujo romanos. Número 4. Pompeya. La ciudad congelada en el tiempo. Pompeya, considerada una vez la joya de la corona del Imperio Romano, tenía un lugar especial donde la gente de todos los rincones del mundo romano se reunía para vivir en riqueza y prosperidad. Bajo el enorme monte Vesubio, se convirtió en un refugio para los emperadores y los ricos de Roma, un centro de comercio y servicios de lujo. Pompeya se jactó de la construcción del primer anfiteatro de la historia, anterior incluso al Coliseo. Sin embargo, esta vida de lujo y paz terminó repentinamente en una fatídica noche de octubre, cuando el monte Vesubio entró en erupción en el año 79 después de Cristo. La erupción desató un ataque mortal de gases sobrecalentados, roca fundida y cenizas ardientes que alcanzó una fuerza equivalente a 12 bombas de Hiroshima. El desastre destruyó Pompeya, Herculano y varias ciudades de los alrededores. Perdida y oculta durante casi 1700 años, Pompeya emergió de la insignificancia durante el siglo XVIII, abriendo una ventana extraordinaria a la vida de la antigua Roma. Lo que añade un toque aterrador es la presencia de moldes de yeso que representan a las víctimas de la explosión, preservando para siempre sus momentos finales. Elaborados rellenando con yeso los espacios vacíos creados por los cuerpos en descomposición, estos moldes representan el dolor y el miedo experimentados durante las trágicas últimas horas de la ciudad. Estas figuras congeladas incluyen familias aferradas entre sí, así como individuos atrapados por la desesperación, cada uno narrando una historia conmovedora. Junto a estas huellas humanas, también se han conservado de manera notable elementos cotidianos como objetos domésticos y alimentos. Este tesoro arqueológico único de una ciudad ofrece una mirada casi inoportuna, pero fascinante, a un momento de la historia que permanece congelado en el tiempo.
Número 3. La tumba maldita del rey Tutankamón. El 4 de noviembre de 1922, un joven que trabajaba para un equipo de excavación británico dirigido por el arqueólogo Howard Carter se dirigía a casa montado en su burro cuando el animal se deslizó inesperadamente en un agujero debajo de las arenas movedizas. Más tarde, Carter y su equipo excavaron el lugar y revelaron una misteriosa cámara oculta en las profundidades de las arenas movedizas. En su interior, encontraron uno de los hallazgos arqueológicos más asombrosos de la historia, una tumba perdida hace mucho tiempo que resultó ser la del rey Tutankamón, y el descubrimiento fue noticia en todo el mundo, capturando la imaginación del público. A diferencia de otras tumbas de faraones, la del rey Tutankamón permaneció intacta, lo que proporcionó una riqueza inesperada de datos arqueológicos y una impresionante exhibición de artefactos. Después de catalogar más de 1000 reliquias de la antecámara de la tumba, el 16 de febrero de 1923, Howard Carter rompió el sello que protegía la cámara funeraria del rey Tut. Esta cámara, que permaneció intacta durante más de 3000 años, contenía el entierro intacto de Tutankamón, dentro de 9 capas protectoras. La tumba, elaborada y decorada con oro y piedras preciosas, contenía la momia del mismísimo rey Tutankamón. Carter desenvolvió la momia y reveló el rostro de Tutankamón, que no había sido visto durante casi 3500 años. La apertura de la tumba simbolizaba una forma de resurrección en la creencia egipcia. En segundo lugar, los pozos de la peste de Londres. La peste bubónica, conocida como la muerte negra, tuvo un impacto severo en Londres durante los siglos XIV y XVII. A medida que más personas se rindieron a la enfermedad, los cementerios de la ciudad no pudieron soportar el creciente número de muertes. Esta situación llevó a la creación de pozos de la peste, grandes fosas comunes. Estos pozos, a menudo cavados rápidamente y rellenados, se convirtieron en el lugar de descanso final de miles de víctimas. Entre ellos, la fosa de East Smithfield, descubierta en la década de 1980, se destacó como un lugar de enterramiento bien organizado, lo que pone de relieve la extensión y la gravedad de la epidemia. Otro lugar significativo es el cementerio de las Tibias Cruzadas en Southwark, inicialmente un cementerio para prostitutas que luego se transformó en una fosa de la peste. Los descubrimientos arqueológicos de estos sitios, incluidos restos humanos, cerámica y objetos personales, ofrecen una visión de la vida de los londinenses durante estos periodos oscuros. Número 1. Las catacumbas de París. La ciudad de los muertos, debajo de las animadas calles de París, se encuentra un mundo único y solemne. Las catacumbas, este vasto laberinto subterráneo que se extiende a lo largo de más de 300 kilómetros, sirve como lugar de descanso final para millones de almas. Inicialmente estas catacumbas eran canteras, pero a fines del siglo XVIII se convirtieron en tumbas para abordar los cementerios desbordados de la ciudad. Las paredes están cuidadosamente decoradas con huesos y cráneos dispuestos, algunos de los cuales se remontan a la Revolución Francesa. La atmósfera, misteriosa y cautivadora, cuenta en silencio las historias del pasado de la ciudad, epidemias, hambrunas y revoluciones. Para quienes se aventuran a través de este reino de la muerte, existe una conexión innegable con las narrativas históricas detrás de cada cráneo y fémur. Las inscripciones y esculturas esparcidas por los túneles realzan el ambiente extraño pero intrigante. Las catacumbas de París no solo sirven como cementerio, sino también como un museo distintivo que revela una faceta diferente y más oscura de la ciudad de las luces. Muchas gracias por ver este video y por estar aquí, un día más junto con nosotros. Esperamos que te haya gustado este video y haya sido interesante para ti. ¿De qué temas te gustaría que habláramos? Cuéntanos en los comentarios y no lo olvides, nosotros somos Lo Nunca Contado.